Bienvenidos a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana Durazno, que estamos una vez más estudiando la Escritura, donde este miércoles es el día donde la iglesia se reúne a estudiar este libro precioso que estamos estudiando, es Nehemías, para poder aprender, ¿verdad? Y imitar la fe de este hombre. Por algo Dios lo puso aquí en su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender y ser mejores cristianos cada día, porque esa es la idea, aprender y practicar. Aprendemos y practicamos. Eso es lo que debemos hacer y es lo que a Dios le gusta, que aprendamos su palabra y después la practiquemos. Y es la manera de vivir en santidad, y una manera de vivir sabiamente, y una manera de vivir agradando a Dios. No atesorando conocimiento, porque de nada vale y de nada sirve atesorar conocimiento si después no lo vamos a aplicar, ¿se entiende? Entonces, la idea es que podamos aplicar lo que Dios nos enseña. Así que bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y que nos abra el entendimiento para poder ser hacedores de su palabra. Padre, gracias, bendito Dios, por la posibilidad que tenemos de estar delante de tu palabra. Señor, tranquilos, Padre, y poder estar concentrados en tu palabra. Ayúdanos a sacar toda preocupación, sacar todos malos pensamientos y que nuestros pensamientos estén enfocados en tu palabra y lo que tú nos vas a hablar en esta tarde, para que salir de este lugar y hacerlo. Señor, ayúdanos, Padre amado, sabiendo que eres tú el que nos vas a hablar, no estemos mirando al hombre, sino tu palabra y el mensaje. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que bueno, estamos en Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8 va a ser nuestra lectura. Nehemías 2, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la casa de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, hasta ahí va a ser, si Dios quiere, vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Y el tema que vamos a tratar es Nehemías es enviado por el rey a Jerusalén. Nehemías es enviado por el rey a Jerusalén. Ver, ¿verdad?, cómo este hombre, un hombre que solamente dependía de Dios, un hombre que no era una persona, bueno, que tenía mucho estudio, que era un licenciado de algo, simplemente era un copero. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que era un hombre que temía a Dios y amaba a Dios. Esa es la diferencia. Muchas veces podemos tener muchos títulos, muchos diplomas, mucho conocimiento de la palabra de Dios, muchos cursos, pero no tener amor por Dios y por su palabra. ¿Saben cómo se nota? Porque no se hace. No se hace lo que Dios nos enseña. Y eso es falta de amor. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo sabemos. Pero no lo hacemos, perdón. Bueno, el miércoles pasado estuvimos mirando la oración de Nehemías. Y aprendimos que el nombre de Nehemías significaba Jehová consuela. ¿Se acuerdan? Jehová consuela. Era un judío Nehemías
y vivía en el palacio del rey, era su copero. ¿Vio, no? Estaba ahí Nehemías tranquilo, en el palacio, pero viene Anani, otro judío que venía de Jerusalén, la capital de Susa. Nehemías lo ve y le pregunta por los judíos, los otros judíos que estaban en Jerusalén. Y le dice que los judíos de Jerusalén estaban en gran mal y afrenta. Bueno, al no tener los muros de la ciudad y sus puertas ser quemadas, la ciudad estaba siendo saqueada, no tenía seguridad, se burlaban de los judíos. Bueno, al ser una potencia mundial en el pasado, el Israel viene ahora a ser una burla de todos. ¿Tá? Y eso trajo, ¿verdad?, que Nehemías se pusiera a llorar, dolor por su pueblo, la burla de los enemigos hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Dios, y cómo sus hermanos estaban sufriendo, siendo saqueados, burlados. Eso lo llevó a tener mucha tristeza a Nehemías, a orar a Dios, a ayunar, y bueno, y comienza a orar. Nehemías comienza a orar. Y es lo que vemos de todo hombre y mujer de Dios que tiene que hacer. Viene un problema, ¿y qué tenemos que hacer? Orar. Porque muchas veces en nuestro poder no podemos hacer nada. Nehemías era un copero, ¿verdad? Pero Nehemías era un copero, pero estaba al lado, copero del rey. Estaba al lado del rey, de la autoridad. Él podía, ¿verdad?, usar ese privilegio que Dios le había dado de estar ahí para glorificar a Dios. Y es lo que quería hacer. Entonces, se necesitan hombres y mujeres, ¿verdad?, que tengan el deseo de hacer. El deseo de hacer. Y bueno, y usar donde Dios te ha puesto, ahí, hacer lo que Dios te ha mandado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, empieza a orar Nehemías, exalta los atributos de Dios, le dice a Dios que hizo pacto, ¿verdad?, con su pueblo, y le recuerda el pacto que hizo con su pueblo, que aquellos que guardaron la palabra de Dios iban a recibir bendición. Le pide a Dios que lo escuche, le ruega que le escuche, que viera a Dios cómo él estaba sufriendo, el dolor que tenía él por sus hermanos, que estaba todo el día y noche orando por ellos. Bueno, cuando uno tiene una preocupación, no puede ni dormir, no puede comer, ¿verdad? Y por eso, bueno, viene el capítulo 2, cuando el rey lo ve, porque ya venía de varios tiempos de preocupación. Y cuando uno pasa el tiempo, ¿verdad?, pasando mal y pasando mal y pasando mal, bueno, se nota en el rostro, ¿no?, las preocupaciones. Y eso lo vamos a ver también. Entonces, y eso lo llevó, Dios usó esa preocupación para que el rey se interesara. Bien, bueno, y bueno, Nehemías le empieza a recordarlo con la palabra de Dios, a Dios en oración, y le recuerda a Dios todo lo que Dios mismo había prometido a su pueblo. Entonces le pide para que ir a Jerusalén. Le pide para ir a Jerusalén y reconstruir el muro. Pero el principal objetivo era llevar al pueblo la palabra de Dios. Necesitaban una reforma, traer a los judíos a la ley de Dios. Traer a los judíos a la ley de Dios. Así que él pudiera hallar gracia delante del rey y que lo dejara ir, ¿verdad? No solamente a él, sino a los otros judíos que también tenían el mismo sentir. Pero él quería ir. Obviamente tenemos que recordar que Nehemías era un esclavo. No era una persona que estaba trabajando para el palacio, sino que era un esclavo. Era un esclavo que estaba a orden y era un siervo del rey. Y él no era que podía decir, rey, ya que esta semana, un par de meses me voy a saltar, ¿sabes? Voy a traer un reemplazo. No era así la cosa. Era un esclavo. Un esclavo en este tiempo, bueno, el rey se enojaba, no le importaba, lo mataba. ¿Verdad? No era algo que tenía mucho valor en este tiempo un esclavo. Entonces, dependía solamente de la gracia soberana de Dios. Por eso Nehemías ora. Y él sabía todas estas cosas. Él tenía, sí, el privilegio de estar al lado del rey, pero era un esclavo. ¿Qué dependía de él? De Dios. Él dependía de Dios. Nehemías 2:1, capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, bueno, pasaron 4 meses para que Dios respondiera a la oración de Nehemías,
Nehemías no sabía cuándo iba a responder Dios, ¿verdad? Dice que fue en el mes de Nisan, son los meses de marzo a abril. Nehemías, acuérdense que estuvo en noviembre y diciembre orando, Kisleu, en el mes de Kisleu, orando cuando se entera de esta. Acá ya pasaron 4 meses. Del capítulo 1 al capítulo 2 pasaron 4 meses. ¿Está? Para que vean más o menos que la Biblia, ¿verdad? Pasa el tiempo y muchas veces no nos damos cuenta, pero acá si vemos y examinamos la escritura misma va diciendo los tiempos que van pasando. Entonces Nehemías toma y le sirve el vino al rey, toma del vino y le sirve, porque la copera tenía que probar antes, ¿verdad? Si estaba envenenado el vino o algo contra el rey, iba a caer el copero primero. Por eso siempre el copero tenía que probar la bebida o la comida para que el rey no fuera atacado ni matado, ¿verdad? También vemos que no era un trabajo privilegiado, pero también era un trabajo que había peligro. Entonces, ¿de quién dependía Nehemías? De Dios. Siempre dependía de Dios. Bien, y entonces le sirve el vino y se da cuenta el rey del semblante de Nehemías, como hemos visto ya en los libros de Proverbios y de Eclesiastés, en los estudios pasados, ¿verdad? Que la cara expresa muchas veces lo que hay en el corazón. Si hay gozo, se va a notar. Si hay preocupaciones, se va a notar, se nota. Simplemente hay que observar a las personas y nos damos cuenta. Cuando andamos en el mundo, vemos a las personas preocupadas, afanadas, ¿verdad? ¿Por qué? Por su pecado. Pero obviamente que el cristiano se preocupa por otros, se preocupa por la obra. Y eso es la preocupación que debemos tener todos los cristianos. Por la obra y por los hermanos. Por el reino de Dios aquí en la tierra, para expandir el reino, y por los hermanos. ¿Verdad? Ya no vivimos para nosotros. O sea, la preocupación primordial ya no somos nosotros como era antes. Antes de conocer a Cristo, nosotros nos preocupábamos por quiénes. Por mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Era yo, ¿verdad? Era egoísta, era una persona que siempre estaba pensando en mí, en mis deseos, en lo que me conviene, en lo que a mí me gusta. Pero después que Dios nos salva, hay un cambio, un nuevo nacimiento, un cambio, ¿verdad? Y ese cambio es un cambio de mente. Y si hay un cambio de mente, hay un cambio de preocupaciones. Ya no nos preocupamos por nosotros mismos, ni por nuestros deseos, o por nuestro sistema, sino nos preocupamos por el sistema de Dios y por los hermanos. Entonces Nehemías, como dije, era un copero de confianza del rey, tanto que bueno, muchas veces estaba ahí al lado del rey, ¿verdad? Y muchas veces el rey tenía preocupaciones y muchas veces buscaba gente que de su confianza y le preguntaba, ¿qué harías tú en este lugar? Bueno, Nehemías estaba ahí al lado. Y capaz que muchas veces, quizás que muchas veces el rey le preguntó a Nehemías, ¿tú qué pensás? ¿Verdad? Y vemos que todo lo que Dios le concede a Nehemías después, más adelante, vemos que el rey tenía afecto por Nehemías, que lo consideraba una persona de confianza. Ya darle cartas y darle que fuera como gobernador de copero, de esclavo, de probar el vino, de comida, a ir de gobernador a una ciudad que el rey no sabía cómo estaba, ¿se entiende? Los ojos del rey eran Nehemías. Entonces era una persona sumamente de confianza del rey. Tanto así que no fue, o sea, tampoco le dijo el rey, bueno, andate, no te quiero ver más. No, dijo, andá, pero ¿cuándo volvé? ¿Se entiende? O sea, él quería que fuera a solucionar el problema, pero ¿cuándo volvé? Se preocupó, él quería que volviera, porque no sé si sería su amigo, pero que tenía confianza con Nehemías, la tenía, ¿verdad? Entonces, él observa detenidamente a Nehemías, al rey, lo observa a Nehemías, y se da cuenta que Nehemías estaba triste. Claro que Dios estaba detrás de todo. Dios estaba usando todo. La tristeza de Nehemías, ¿verdad? Y la preocupación del rey de verlo a Nehemías así mal, ese copero de confianza, persona de confianza al lado del rey. Todo eso estaba usando Dios para ¿qué? Glorificarse. Dios muchas veces usa enfermedades, Dios muchas veces va a usar personas que se alejen de Dios y de su palabra, pero todo eso Dios lo va a hacer ¿para qué? Para glorificarse Él. Él es Dios. Tengamos siempre presente eso, ¿verdad? Muchas veces vemos una enfermedad, vemos, ¡ay, qué horrible! Pero mirar, ¿por qué está pasando esto?
Y si es un hijo de Dios, obviamente que Dios se va a glorificar en eso. Confiar en Dios. Y confiar y pensar siempre que Dios se va a glorificar. Bien, Nehemías capítulo 2, versículo 2. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Vemos acá que el rey se da cuenta que lo que tenía Nehemías no era una enfermedad. No es esto, sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Bueno, mira el rey a Nehemías y se da cuenta que Nehemías estaba triste, estaba angustiado. ¿Ah? Capaz que lo vio y tenía los ojos rojos de haber estado llorando. ¿Verdad? Acuérdense que Nehemías estaba preocupado de verdad, no era que, bueno, me preocupo y ya está, no, estaba preocupado de verdad, que ya se notaba en su cara esa preocupación. Vemos que también los creyentes podemos estar preocupados, ¿verdad? Pero como dije, tenemos que estar preocupados ¿por qué? Por cosas que tienen valor a los ojos de Dios, la obra de Dios y la familia de Dios. Entonces, tenemos que estar preocupados, como dije, por los hermanos, por la familia de Dios. También podemos preocuparnos, ¿verdad?, por nuestra familia secular, nuestra familia carnal, perdón. También por nuestro compañero, ya mi compañero se enfermó, tuvo un accidente, fui a orar a Dios, ¿se entiende? Un patrón, le pasó esto. A veces nos preocupamos, ¿verdad? Lloramos. Lo bueno es hacer lo que hizo Nehemías. Oró a Dios, ¿verdad? Y dejó que el problema lo solucionara ¿quién? Dios. No tuvo Nehemías atrás. Rey, tengo algo que decirle. Usted sabe que tengo un problema, tengo una preocupación. No. Lo oró, dijo, Señor, yo dependo de vos. ¿Ah? Acá vemos un hombre, este es un verdadero líder. Un hombre que depende de Dios, no depende de su influencia, no depende de su poder, no depende de que estaba al lado del rey, no depende porque era una persona de confianza del rey. No, él no usó eso, lo humano, sino que usó ¿qué? Lo espiritual. Dios quisiera todo de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. Cuando el rey dijo, no es esto sino un quebranto de corazón, Nehemías supo que el rey había notado su tristeza y que el rey tomó en serio, o sea, lo tomó en serio, vio que, no, esto no es broma, no es algo superficial. Este hombre está mal, está muy mal este hombre, ¿qué le pasa? Mi hombre de confianza, mi copero, ¿qué le pasa? Pero dice Nehemías que tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo gran temor? Porque el rey podía haber dicho, bueno, ¿sabes qué? En este tiempo una persona estaba al lado del rey y estaba triste y el rey se enojaba y decía, esta persona está triste, no, córtenle la cabeza, no lo quiero más al lado mío. Y era así, y era un siervo, un esclavo, no era, ¿se entiende? Pero vemos que Nehemías temía, ¿verdad? También que el rey podía haberle cortado la cabeza. Entonces había mucho en juego, ¿verdad? En esto que estaba ahí, en estos minutos ahí que estaba hablando Nehemías con el rey, había mucho en juego. Corría peligro hasta la vida de Nehemías, ¿se entiende? Por eso no es que tuve gran temor, dice Nehemías, tuve miedo, tuve temor. Pero bueno, Nehemías dijo, confío en el Señor. No voy a decir lo que tengo, voy a decir el problema que tengo, mi preocupación, y que se haga lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque sabía que, bueno, Dios podía usar este problema que Nehemías tenía para tocar el corazón del rey. Y por eso él oró y dejó que Jehová, en vez de lanzar indirectas, en vez de decirle indirectas, dejó que Dios tratara, que Dios manipulara y tratara al rey, ¿verdad? Que tratara con esa situación, tratara el corazón del rey para enviar a Nehemías a hacer la voluntad de Dios. Entonces pasaron meses, ¿verdad? Y el corazón del rey fue indiferente a Nehemías. No, nunca lo miró. Un día que Dios quiso, el rey mira a Nehemías, ¿se entiende? Y se preocupa. Entonces vemos que Dios usa todo y Dios tiene el control de todo. Dios usa los tiempos para que nosotros aprendamos de eso también, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error de tratar de cambiar a las personas, de tratar de que la persona cambie. Queremos como acomodar los tiempos, darle una manito a Dios. Señor, yo oré esto, pero yo voy a hacer algo para ayudarte, Señor. Y a veces no tenemos que hacer nada, simplemente orar y esperar, ¿verdad?
dejar que Dios haga y darle tiempo a Dios, que a su hora y en su momento Él hará todas las cosas, como cantamos, ¿verdad? Como está ese himno, a su hora y en su momento Él hará todas las cosas. Bueno, lo cantamos, pero en el momento cuando tenemos los problemas, las aflicciones, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Y lo cantamos, pero no lo hacemos en nuestro diario vivir. Nos ponemos ansiosos, queremos que todo salga allá. Queremos ayudar a Dios. Y esa no es la voluntad de Dios, sino es mi voluntad. La voluntad de Dios, hay que esperar que la voluntad de Dios se haga, no la voluntad mía. Mi obligación es orar. Él lo va a hacer. Debo confiar. Dios siempre responde. Sí, no y espera. Sí, no y espera. ¿Verdad? Así que bueno, acá ahora vamos a ver la respuesta de Nehemías. El rey le pregunta y Nehemías le responde. Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. Como diciendo, qué bueno. Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Bueno, Nehemías se pone contento, ¿verdad? Para ver que el rey pone su mirada en él y se interesa por él. Por eso dice, para siempre vive el rey. Y ahí Nehemías le dice directamente lo que le pasa. No dio rodeos, sino que directamente va y le dice, ¿verdad? A pesar que podían cortarle la cabeza, él va, es valiente y le dice al rey, le dice su preocupación, ya que Dios estaba preparando todo para que el rey enviara a Nehemías a Jerusalén. Por eso Nehemías le dice que en la casa de su antepasado estaba desierta y las puertas de la casa de su antepasado estaban rotas, quemadas. No había nada de seguridad en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de sus padres. Entonces ve el rey que verdaderamente era una preocupación que a Nehemías le importaba, porque se lo veía en su cara, ¿verdad? Muchas veces miramos personas que nos damos cuenta que su rostro está afligida. Cuando una persona se pelea o discute, se le nota en la cara, ¿verdad? Por eso como creyentes debemos preocuparnos, como hizo el rey, mirar simplemente, ¿qué te aflige? ¿Qué problema tenés? ¿Verdad? No decirle, bueno, sí, veo la cara que tiene preocupación, pero bueno, que se maneja, algún problema de tener. Yo tengo los míos y él que tenga los de él. No, así no actuamos. No debemos actuar los cristianos, ¿verdad? Debemos interesarnos por las preocupaciones de los demás. Obviamente que tampoco tenemos que andar mirando los detalles. Porque hay gente que se fija también en los detalles, está continuamente fijándose en los detalles y sacando conclusiones. Pero la persona que Dios pone en nuestro camino, a nuestro lado, nuestro hermano, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, bueno, aquellos que están al lado de nosotros, ¿verdad? Nuestros vecinos, y lo vemos, estamos conversando, le miramos el rostro, podemos decirle, bueno, ¿qué te aflige? ¿Qué problema tenés? ¿Vos estás bien? ¿Se entiende? Bueno, y también podemos orar por ellos. Muchas veces hablamos simplemente con una persona y la persona se abre, la persona hoy en día lo que necesita es que la escuche. Por eso los psicólogos nos dan abasto. ¿Saben por qué? Porque los cristianos no escuchamos. Porque si hubieran cristianos que hablaran más y le enseñaran lo que dice la Escritura, consolaran con lo que dice la Escritura, le predicáramos más el Evangelio, no había tantos psicólogos. Pero como el cristiano está tan preocupado por sí mismo, por el trabajo, por las cosas de él, que no tiene tiempo para atender a los demás. Ah, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Mira aquella persona que... Ah, no tengo tiempo. Miramos, tiene problemas, pero yo no puedo. Yo tengo mis cosas, no puedo. ¿Se entiende? Y así andamos todos. Porque el sistema de este mundo, el sistema del diablo, vamos a decirlo así, nos lleva a eso, a estar preocupados por nosotros y no preocuparnos por los demás. ¿Qué hacen las personas? Van al psicólogo. Hoy en día aquellos pastores, ¿verdad? Aquellos líderes, ancianos, no tienen tiempo de atender a las personas, no tienen tiempo de visitar a las personas. ¿Qué hacen las personas? Van al psicólogo. Entonces, debemos, ¿verdad?, ser conscientes que estamos en un mundo donde las personas están llenas de preocupaciones y de problemas. ¿Y cuál es la solución de los problemas? El Evangelio. El Evangelio. Nosotros tenemos que estar siempre preparados para llevarle el Evangelio, ¿verdad? Hablarle del Evangelio, decirle la solución para tu vida es Jesucristo. ¿Ah? El pecado enferma, el pecado te preocupa, el pecado te hace mal, el pecado no te hace feliz.
Entonces, ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. Ven a Cristo. Y bueno, y el Señor te va a ayudar en todas tus preocupaciones, en todos tus problemas. Él es el amigo fiel. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero se necesitan esos voceros que somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros aquellos que damos luz a las almas que están en tinieblas. ¿Cómo vamos a dar luz si nosotros no tenemos tiempo de darle luz? Entonces, tenemos que analizarnos, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que ser esos hombres y mujeres amorosos que llevamos a los pies de Jesús, como lo hicieron los apóstoles. Todos los apóstoles dejaron sus cosas, sus tiempos, ¿verdad? Para dedicarse a las almas. Muchas veces el Señor Jesucristo ni comía, ni dormía por atender a las preocupaciones y atender a las personas para que lo escucharan. Y el Señor dice, yo tengo me preocupa tanto ver a las almas que andan como ovejas que no tienen pastor, me preocupa. Señor, ven a comer, no, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no puedo estar preocupándome primero yo, segundo yo y después las almas. No, primero tengo que estar en las almas. ¿Se entiende? Y ese es el ejemplo que Dios nos ha dado. Y por eso Dios dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir. En el mismo sentir tenemos que tener hoy en día. Amar a las almas. Se va un alma de la iglesia y bueno, no se preocupa tampoco. Y se fue, y bueno, se fue. Y viste, que medio complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que amar a todos. Y amar a los complicados. ¿Verdad? Así como me soportan a mí, yo también tengo que soportar al hermano, y soportarlo a ustedes. Y es así es la vida cristiana. Pero eso nos lleva a soportarnos cuando hay amor. Preocuparnos cuando hay amor. Mirar a la persona y tiene preocupaciones, tiene problemas, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te congregás? ¿Por qué no escuchás? ¿Por qué no venís? ¿Y por qué no? Y verdad, y preguntas. No tampoco profundizar muchas preguntas, tampoco porque muchas veces nos vamos a profundizar, cuando queremos cada yo no puedo solucionar. ¿Se entiende? La gente va a decir, pero ¿para qué me preguntas tanto si no me vas a solucionar? Una cosa es preocuparse y otra cosa es chusmear, ¿verdad? Por la vida de la persona y no le vamos a solucionar nada muchas veces. Pero lo importante es preocuparnos y escuchar. Escuchar, ¿qué le pasa? Y esa persona te va a decir lo que ella quiere decir. Nehemías 2.4. Nehemías capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y acá vemos otra característica de un líder, de un anciano, de un buen anciano, de una buena anciana. ¿Qué cosa pide? Dice el rey. Pide lo que quiera. ¿Qué dice Nehemías? Mira, sacó la lista así del bolsillo y sacó y dice, mira, no, dice, oré al Dios de los cielos. Señor, guíame. Preciso tu guía. Algo cortito, porque no creo que haya parado este rey. Me voy a mi aposento a orar, en 10 minutos vengo. No, ahí en el momento. ¿Se entiende? En el momento una oración cortita, pero del corazón. Sincera. A veces pensamos que, bueno, tenemos que estar 2 horas orando para que Dios nos escuche. Pero con Dios mira el corazón, acuérdense. No muchas palabras, sino el corazón, cómo oramos. Y acá vemos que Dios le agrada, ¿verdad? Por eso toca el corazón del rey. Cada paso que da Nehemías le está agradando a Dios. Entonces vemos cómo el rey se interesa por la aflicción de Nehemías, claramente que Dios era el que estaba preparando todo. Pero también vemos cómo Nehemías dependía de Dios. Y esto es lo que hace un líder de Dios. Depende de Dios. No depende de lo que sabe, de lo que aprendió en el mundo, de sus títulos, sino depende de Dios. Depende de Dios. Por eso ora, ¿verdad? Pide la guía de Dios. Y es una enseñanza para nosotros los creyentes hoy en día, depender de Dios y su palabra. No de lo que sabemos y aprendimos en este mundo. ¿Ah? Nehemías era un copero, no tenía experiencia de muro, de levantar pared. Bueno, capaz que escuchó a los arquitectos cuando iban a hablar con el rey, a hacer las edificaciones del palacio, las edificaciones, capaz que estaba al lado escuchando. Pero ir a levantar piedra y poner... No, Nehemías estaba para comer. Pronto. ¿Se entiende? Tomar la copita, darle la copita al rey, podía tomar, servir al rey. Pero ¿saben qué? Nehemías tenía la voluntad de hacer. La voluntad de hacer. Que muchas veces es lo que falta en la iglesia. La voluntad de hacer. Tenemos el conocimiento, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Se entiende? Nehemías era un copero, pero él tenía la voluntad de ir y arreglar los muros.
¿Y cómo no sé? Dios me va a guiar, Dios nos va a ayudar. Están mis hermanos judíos juntos, pero necesito, ¿verdad? Acá vemos en Nehemías 2:5, y le dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Acá está la voluntad, envíame. Yo quiero ir. No dijo, mandame uno de los arquitectos tuyos, rey, acá del palacio, que tenían cantidad, ¿no? O acuérdense que los persas habían conquistado casi todo, esta parte del planeta, ¿verdad? La parte ahí de donde estaban ellos estaba conquistado casi todo por ellos. Si tendrían arquitectos y si tendría gente idónea para hacer muros. Pero ¿saben qué hizo Nehemías? Voy yo. Traigo el problema, rey, pero yo lo hago. Yo me hago cargo. Envíame. Dame la autorización. Entonces vemos que Nehemías y Esdras eran hombres de oración, ¿verdad? Y esta es la clave para hacer la voluntad de Dios. Orar. Estudiar la palabra y orar para hacerla. Señor, tengo que hacer esto. Guíame. Ayúdame. Dame la voluntad. Dame la fuerza. Y eso es lo que a Dios le agrada. Entonces, como dije en el 5, Nehemías le pide al rey que lo enviara a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Acá vemos la determinación. La voy a edificar. ¿Tá? Acá vemos a un líder que trae un problema, pero trae la solución. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo del problema. Yo voy. Dios está conmigo. Yo lo hago. Vemos la voluntad de hacer para Dios. Eso es lo que le agrada. El esfuerzo. Por eso continuamente Dios está diciendo en la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Y acá vemos un hombre que se esforzó y es valiente. Y por eso Dios se agrada, ¿se entiende? Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Aprendemos la Biblia cada miércoles, cada viernes, cada domingo estamos aprendiendo la palabra. Nuestra parte, ¿cuál es? Esfuérzate y sé valiente. Y hazlo. Tenés que hacerlo. Por ese esfuerzo vamos a recibir recompensa. Hay un problema en la iglesia, el hermano o la hermana dice, yo colaboro con esto, como lo hizo Nehemías. Él sabía que Jerusalén estaba muy mal, no estaba segura, era como la ley del más fuerte, ¿verdad? Pero si levantaban los muros y las puertas de la ciudad, iban a poder tener seguridad. Sus pertenencias, todo lo que iban a tener, como una nación, iba a ser respetada otra vez. Pero le estaban faltando respeto a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no tenían muro, no tenían nada, era la burla de todos. ¿Se entiende? Le estaban faltando el respeto a la ciudad de Dios. Le robaban sus pertenencias. Y lo que requiere una nación es tener orden, tener seguridad, ¿verdad? Lo mismo que una iglesia. Una iglesia tiene que tener orden, ¿verdad? Y segura en la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Para eso tiene que haber, ¿qué? Ancianos y ancianas que tengan la voluntad de hacer y poner el orden. Y acá Nehemías quería hacer esto, ir a Jerusalén, edificar los muros para que tuvieran orden y se viviera decentemente y con orden dentro de Jerusalén. Muchas veces vemos el problema y decimos dentro de nosotros, que se encargue el otro, el encargado. Este no es mi ministerio. Esta es la casa de Gustavo, esta es la casa de Verónica, que se encargue ellos, no me importa. ¿Se entiende? Bueno, hermanos, si hemos abierto nuestro hogar, nuestra casa, es para predicar la palabra y tener comunión entre los hermanos. Y cada hermano que tenga su don, que lo desarrolle. ¿Se entiende? Que lo desarrolle. Acá no es la casa de fulano, no. Cuando abrimos las puertas para predicar la palabra es la casa de Dios. No es la casa de fulano. Por algo la ponemos para el servicio de Dios, ¿se entiende? Y si es la casa de Dios, es tu casa y mi casa. Es la casa de nuestro Padre, para que vengamos y prediquemos la palabra y sirvamos los unos a los otros. No es la tarea de Gustavo y de Verónica. La tarea de Gustavo es predicar la palabra. La tarea de Cecilia es servir en las mesas. La tarea de Verónica es ayudar a poner todo lo que es la producción de subir los mensajes, de ordenar todo lo que es la iglesia para que los hermanos vengan y esté todo limpito, se sienten cómodos, tengan todo, tengan lentito. Y esa es la tarea de Verónica, ¿se entiende? Cada uno tiene su tarea aquí. Pero no podemos decir, bueno, es la tarea de fulano, nada, no me importa. No, eso no es colaborar y eso no es tener una visión de un buen líder. ¿Se entiende? Pero Nehemías, acá vemos, Nehemías trae el problema, ve un problema y lo soluciona. No podemos decir, yo no puedo,
que lo solucione otro. O sea, yo no puedo pudiéndolo hacer, ¿se entiende? Entonces, la voluntad es la muestra del amor que tenemos hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Acá vemos la voluntad que tenía Nehemías, demuestra que el amor que tenía a Dios y el amor que le tenía a los judíos, sus hermanos. Y esto es lo mismo. La iglesia es lo mismo. Vamos corriendo Vamos corriendo cuando tenemos que hacer cosas para el mundo, pero cuando tenemos que hacer cosas para Dios muchas veces no lo hacemos. Queremos quedar bien con los hombres, pero no queremos quedar bien con Dios. Que lo haga otro hermano. 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58, para que vean que lo que dice la palabra, para que juntos veamos. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos victoriosos. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante. Bien, ¿qué tenemos que hacer, Pablo? Estar firme y constante. Firme en la fe y constante, o sea, constante en la palabra. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este era el deseo de Nehemías, crecer en la obra del Señor, que la ciudad de Jerusalén crezca. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es mi deseo? ¿Estamos bien así? Sí, estamos bien, sí. No importa. O que estamos cumpliendo este mandamiento. Mi deseo es crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que mi trabajo aquí en la tierra no es en vano. O sea, el Señor me va a pagar. Efesios 6. Efesios 6, versículos 5 al 8, para fortalecer lo que estamos hablando, ¿verdad? Para que vean que lo dice la palabra, no lo digo yo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales en el temor, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, está hablando Pablo a los cristianos que son esclavos, pero nosotros sobre todo somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Entonces, si estamos sirviendo a un hombre, estamos sirviendo a Cristo, ¿se entiende? Bueno, entonces en todo lugar estamos sirviendo ¿a quién? A Cristo. Por eso dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, como esclavo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando somos esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Estuvimos mirando el domingo, nuestro hermano Osea, ¿verdad? Hablando de la voluntad de Dios, hablando de agradar a Dios. Bueno, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y bueno, si es agradable y perfecta, ¿qué voy a hacer yo? La voy a hacer, porque es agradable y perfecta. Ahora, cuando yo digo la voluntad de Dios no es agradable y perfecta, no la hago. Es mi voluntad. Cuando yo hago mi voluntad y no hago la voluntad de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, estoy demostrando que mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Sirviendo de buena voluntad. Si yo sirvo para Dios, tengo que servir de buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La recompensa la va a dar el Señor. Nosotros servimos a Dios. Nehemías era consciente que él estaba de copero del rey, pero él estaba sirviendo a Dios. Y por servir a Dios, él, en cada cosa que hacía, el rey lo vio como un hombre de confianza. Porque era una persona que no mentía, una persona que respetaba la ley de Dios, una persona temerosa de Dios, una persona que amaba a Dios, ¿se entiende? Una persona con convicciones firmes. Cuando nosotros tenemos convicciones firmes, el mundo lo va a reconocer. No, aquella persona, mira, no le vaya a decirle que mienta porque no va a mentir. Es creyente. No vaya a decirle que robe porque no va a robar porque es creyente. ¿Se entiende? Tiene convicciones firmes. Preguntarle a fulano, pasaban la policía. Nos preguntaban, como sabían que éramos cristianos, nos preguntaban qué pasó, ¿verdad? En los procedimientos que muchas veces estábamos, porque sabían que no nos íbamos a mentir. Y no le mentíamos. ¿Por qué? Porque no servíamos al hombre. Estábamos sirviendo a Dios. ¿Se entiende? Entonces Nehemías era consciente y era reconocido como fue Edra también reconocido por hombres que temían a Dios
hombres temerosos de Dios y hombres que servían a Dios, que eran fieles, y Dios valora estas cosas. Y lo mismo Dios quiere de nosotros. Nehemías 2:6. Nehemías capítulo 2, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Bueno, acá como le estaba diciendo hoy. Bueno, el rey le pregunta ahora a Nehemías. Nehemías le dice lo que necesita ir. Es hacerse cargo de los muros, ¿verdad? Entonces el rey le pregunta, como dije, el interés del rey era cuando volvía. ¿Se entiende? Se ve que, como dije, Nehemías para el rey era importante, era un hombre de confianza. Y lo interesante es que acá Dios pone en su palabra, y la reina estaba sentada junto a él. Puede ser, muchos dicen que quizás, capaz, que era la reina Esther, que estaba junto a él, su madrastra, ¿verdad? Podía estar ahí junto a él, o la mujer del rey, ¿verdad? Una de sus mujeres también. Pero también, por eso la ponen aquí, y la reina estaba sentada junto a él. Puede ser que quizás que Nehemías le hace la petición al rey, y el rey ¿qué hace? Mira a la esposa. Y la esposa haga con la cabeza como diciendo, déjalo ir. ¿Se entiende? O puede ser Esther que haya dicho, sí, déjalo ir. Con la cabecita, ¿verdad? No sabemos, la Biblia no dice, pero la Biblia dice que la reina estaba junto a él. Y agradó al rey enviarme. O sea, le gustó al rey. Entonces, toca el corazón del rey. Dios toca el corazón del rey. Lo hace compasivo con Nehemías. Sus meses de oración. Su momento de oración. Su gran fe. Su gran visión. Sus sabias respuestas fueron respondidas positivamente. El rey estaba entusiasmado en apoyar a Nehemías en esta aventura. Sin duda, ¿quién estaba guiando todo? Dios, ¿verdad? ¿Ven cómo Dios va encaminando todo? Pero Nehemías dejó que Dios caminara todo. Él no se metió. Yo tengo que hacer algo, tengo que decir algo. No. Orar y esperar. Orar y esperar. Y cuando llegó el momento, yo voy. Estoy dispuesto, acá estoy. ¿Se entiende? No puso no, que capaz, como Edra, que capaz que vamos a ir en el camino y nos van a robar y si nos enfermamos y si llueve y si sale calor. ¿Se entiende? No, ellos estamos dispuestos. Y si voy allá y se me cae una piedra y me quiebra la pierna y no puedo construir. Nehemías no estaba mirando lo malo. No estaba mirando lo negativo, sino que estaba mirando lo positivo. ¿Se entiende? Y es lo que tenemos que mirar nosotros. Mirar lo positivo para hacer la obra de Dios. Van a venir el enemigo a decir lo negativo. No hagas esto. Mirá si te pasa algo. Mirá si aquello. Mirá. Y ahí, ¿verdad? ¿Y qué se entorpece? La obra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que no prediquemos el Evangelio, que no se hagan reuniones, que no haya lugar para congregarnos, que no tengamos deseo de orar, de leer, de evangelizar. Eso es lo que quiere Satanás. Y cuando yo cedo a lo que Satanás quiere, ¿qué hago yo? Entorpezco la obra de Dios. Nehemías dijo, no, yo voy. ¿Y cuándo va a venir? Tal fecha, rey. Bien, está bien. ¿Se entiende? Trajo el problema y trajo la solución. Y trajo la voluntad de hacer, ¿verdad? No solamente orar, como dije hoy, sino la voluntad de hacer. Y vemos acá, este plan fue dirigido por el Espíritu de Dios. Todo fue Dios dirigido, porque Él oró antes, ¿verdad? Dios permitió que Nehemías estuviera triste. El rey ve la tristeza de Nehemías. Dios usa la tristeza de Nehemías para que el rey se interesara, para hacer su voluntad y glorificarse Dios. Y Nehemías, cuando le pregunta qué es lo que pedía, ¿qué hace Nehemías? Ora a Dios, otra vez, Dios, siempre Dios, ¿se entiende? Sabía que Dios iba a hacer lo correcto, iba a pedir él, según la guía del Espíritu, lo correcto. Nehemías 2:7. Además dije al rey, si le place al rey, acá vuelve a pedirlo otra vez, Nehemías. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Él necesitaba, eran tiempos difíciles, capaz que quizás eran tiempos
más peligroso que cuando fue en Esdras. Parece que Esdras no pidió escolta, Esdras fue, ¿verdad? Pero acá Nehemías está pidiendo escolta, está pidiendo carta para los gobernadores. En este tiempo también se les llamaba sátrapas. En la Biblia habla de sátrapas. Son los gobernadores de cada ciudad. Y Nehemías tenía que pasar por esta ciudad. Y bueno, tenían que, ¿cómo yo? No, vengo en el nombre del rey. Ah, sí, vea qué bueno. Y yo soy Rodríguez, así que acá no pasa. ¿Se entiende? Tenía que llevar un documento. Un documento y decir, vengo en el nombre del rey. Los gobernantes iban a mirar, ah, sí, viene el nombre del rey, déjalo pasar. Porque venía una autoridad superior. Entonces, Nehemías tenía que pasar por tierra de enemigos. Y le iban a mirar a Nehemías y le iban a decir, ¿vos quién sos? Soy judío. Ah, judío. Pero viene con el documento del rey. Ah, no, pero viene por orden del rey, que pase. ¿Se entiende? Entonces, Nehemías, acuérdense que Nehemías había orado antes de pedir todo. ¿Quién estaba guiando todo? Dios. Pide autorización para pasar ese documento para que le diera el paso, ¿verdad? Hasta llegar a Jerusalén. Entonces también, cuando llegara a Jerusalén, ¿cómo los judíos le iban a hacer caso? ¿Se entiende? Si no llevamos un documento del rey. No, yo vengo del nombre del rey, soy Nehemías. Bien, soy el copero del rey. Sí, ¿qué querés, Nehemías? No, hay que hacer los muros. Ah, mirá, qué bueno. Hay que hacer los muros, pero por orden del rey. Ah, bueno, tenemos que ir. ¿Se entiende? Vamos a hacer los muros. Bueno, el apoyo del rey. Tenemos el apoyo del rey. Eran 3 meses de viaje que tenían que ir de Susa a Jerusalén. Nehemías necesitaba un poder otorgado por el rey, ¿verdad? Que iba de parte del rey. Eran tiempos peligrosos, más para los judíos. Acuérdense que los judíos estaban... David había conquistado casi todo esto en el pasado, entonces eran mal mirados, ¿verdad? Estaban mal mirados por cómo eran los judíos, habían conquistado todo. Y ahora los judíos eran esclavos, entonces estaban mal mirados y se burlaban de ellos, pero ya venir con un documento, ver la ciudad de Jerusalén en ruinas, era motivo de escarnio, de burla de los judíos, capaz que también lo podían agarrar y dejarlo de esclavo allí en cualquier ciudad, pero al venir de parte del rey ya era otra cosa, ¿verdad? Entonces necesitaban que Nehemías fuera y hicieran esos muros, ¿verdad? Para que cuando vinieran los enemigos no pudieran pasar, no pudieran destruir esa ciudad. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos la palabra de Dios. ¿Cuál es el muro de la iglesia? La palabra de Dios. Tenemos que edificar la iglesia. Nosotros somos los ladrillos, ¿verdad? Tenemos que ir edificándonos nosotros mismos en la palabra, madurando. Nosotros somos los muros, los que cuidamos la iglesia. Los ancianos son los que cuidan la iglesia, son los muros, porque se van edificando, se van creciendo. Vienen los ataques del enemigo, están ahí los ancianos, las ancianas son los muros, los que están aguantando, ¿verdad? Todos esos ataques del enemigo, son los líderes que tienen que estar ahí, edificándose, para que cuando venga el ataque podamos hacer todo para la gloria de Dios y estar firmes en la fe. ¿Y quién lo están mirando? Los nuevos. Los nuevos están mirando. Entonces Satanás lo que quiere es destruir. Acá destruyó los muros, ¿verdad? Y iba a hacer lo imposible para que Nehemías no edificara. Después lo vamos a ver. Todo lo que hizo el enemigo y usó sus hijos para que el muro no fuera construido. Bueno, hoy en día es lo mismo, hermano. Satanás no quiere que la iglesia marche, que se evangelice, que se predique el evangelio, que se hagan estudios bíblicos, que oremos. A Satanás le molesta. Y va a atacar, va a atacar. ¿Y a quién va a atacar? A sus líderes, ¿verdad? Vemos que Nehemías estuvo 4 meses orando y compartiendo su plan a Dios en oración. Por fe sabía Nehemías que el rey le iba a preguntar y le iba a responder según lo que había dicho a Dios, lo que él había pedido. Ahora nosotros como iglesia en Durazno, ¿qué planes tenemos para la obra? Nehemías tenía un plan y se lo dijo a Dios. Señor, está pasando esto en mi tierra, mis hermanos allá en Jerusalén, yo quiero ir, Señor. Yo quiero ir y construir los muros. Yo quiero colaborar con tu reino. Yo quiero edificar los muros. Ese era el plan que tenía Nehemías. Y se lo dijo a Dios, ¿entiendes? Ahora nosotros, hermanos, ¿qué planes tenemos para la obra? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para este plan? Nehemías sacrificó todo.
Sacrificó sus comodidades, su salud, su vida, para ir a regar su vida y trabajar a levantar piedra y hacer material. Estar al sol, estar al frío, miles de problemas, soportar, iba como gobernador. No solamente a trabajar, sino que iba como gobernador. ¿Tenía necesidad Nehemías de hacer todo esto? ¿Nehemías estaba tan mal? No, Nehemías estaba bien. Estaba en el palacio, comiendo y tomando, ¿verdad? No le faltaba nada. A la sombra, no tenía que levantar ninguna piedra, simplemente levantar la copa y probar, nada más que eso. Perfumadito, limpito, ni un problema. A ir a calentarse la cabeza con judíos que para hacerlos trabajar, con los enemigos de los judíos, estar al sol, estar pasando mal, tener que pelear para poder construir un muro. ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué Nehemías hizo tanto sacrificio? El amor que tenía hacia Dios y hacia sus hermanos. ¿Qué otro personaje de la palabra nos muestra que también se sacrificó? Dejó todo, dejó su reino, dejó su palacio. No era el copero, sino que era su palacio, su reino, el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque amaba al Padre, el plan del Padre, y a los hijos del Padre. Él tuvo que venir a sacrificarse. Cuando nosotros amamos, es lo que estábamos hablando hoy, cuando nosotros amamos al Padre y amamos su reino y amamos a los hermanos, estamos dispuestos a sacrificar todo. Si yo tengo el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, estoy dispuesto a sacrificar mis comodidades, mis cosas, para agradarlo a Él. Y eso es lo que le agrada a Dios, que nos sacrifiquemos. ¿Se entiende? Que dejemos de poner excusa para hacer algo. Que tengamos planes para la obra, para que la obra siga creciendo. Que no estemos satisfechos así como estamos, sino que debemos superarnos. Nehemías capítulo 2, versículo 8, último versículo. Y carta está pidiendo Nehemías al rey y le pide, dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano del rey. Era tan bueno el rey. No. Nehemías reconoce que la mano de Dios estaba sobre Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba pidiendo para el reino, no para él. No estaba diciendo, Señor, yo quiero, mirá, después que pase esto, yo quiero un lugarcito en el palacio, sacar al rey, me siento yo en el trono y quedo cómodo. No. Estaba pidiendo para el reino de Dios, no estaba pidiendo para él. Entonces, cuando pedimos para el reino, Dios se complace. Entonces, también Nehemías pide materiales para la obra. En este tiempo no se podía cortar árboles en los bosques, porque los bosques grandes, donde había cantidad de árboles, los bosques grandes, pertenecían al gobierno. ¿Ah? Por eso le dice, dame carta para Asaf, que era el que cuidaba el bosque, que era un hombre puesto por el rey, con soldados para que nadie cortara los árboles del rey, ¿se entiende? Simplemente por orden del rey se podían cortar los árboles. Entonces, ese Asaf era el encargado del monte y necesitaban madera para las puertas, para los muros. Acuérdense que los muros llevaban, hoy en día ponemos vigas. En este tiempo ponían palos, ponían troncos para darle consistencia al muro, ¿verdad? Las puertas, tenían que hacer los portones gigantes que llevaba a la ciudad. Necesitaban mucha madera. Las puertas del palacio, dice, eran para guardar la entrada del templo que estaba al costado del templo. ¿Ah? Más adelante, en el tiempo de este palacio, las puertas del palacio que habla Nehemías, más adelante, en el tiempo de Herodes era una persona que le encantaba construir, hacer grandes construcciones, usa esta puerta, este palacio que habla Nehemías y lo reconstruye y hace una torre en este palacio que habla Nehemías. Y la torre que se llama es la Torre Antonia, que habla en la Biblia. La Torre Antonia es este palacio que está hablando Nehemías. ¿Se entiende? Entonces, me lo concedió. Todo lo que le pidió Nehemías se lo concedió, según la benéfica mano de Dios sobre mí. A pesar de que este rey era pagano, Nehemías aún así entendió que Dios podía trabajar a través de él de una manera poderosa.
Dios usa a los mundanos para darnos. Y nosotros sabemos bien. Trabajamos en un mundo, ¿verdad? Y nuestros patrones, los que nos contratan para trabajar, son paganos la mayoría. Y bueno, Dios lo usa ¿para qué? Para darnos trabajo, para que nosotros podamos alimentarnos, alimentar a nuestra familia, ¿verdad? Y acá vemos a Nehemías, un hombre que dependía del rey, un rey pagano. Y Dios toca el corazón pagano, de este rey pagano, para que le provea para hacer su voluntad y para glorificarlo. Para glorificarlo. Entonces Dios toca los corazones, cualquier corazón, para glorificarse. Ahora, ¿nosotros estamos dispuestos? ¿Se dan cuenta? Dios toca todos los corazones, Dios mueve todo. Pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Él. Obviamente que Dios va a hacer igual su voluntad, aunque nosotros no queramos hacerla. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Le dice, ve a Nínive, y ¿qué hace Jonás? Matarse. Al otro lado. Entonces lo tiene que tirar al mar. Se da una tempestad, lo tiran al mar. Viene un pez, lo come, un pez preparado por Dios. Lo come a Jonás. Y ahí Dios lo trata. ¿Verdad? Va, lo escupe en Nínive, va a Nínive. Predica un mensaje bien cortito. En 40 días Nínive va a ser destruida. Ta. Cero amor, cero preocupación por Nínive. Simplemente repitió lo que tenía que hacer. ¿Ta? Lo hace. Bueno, Jonás no era una persona que quería hacer la voluntad de Dios. Al contrario. Pero Jonás hizo la voluntad de Dios al final. La hizo. ¿Se entiende? Nosotros no estamos para hacer, tomar decisiones si quiero o no. Dios lo va a hacer. La voluntad de Dios se hace porque Él es soberano. Por eso en la salvación no es que nosotros lo dejamos entrar o le permitimos o Dios está a la puerta y abrirle, pobrecito, está el frío ahí, pobre Dios, y vos el hombre todopoderoso, yo le permito hacer lo que yo quiera a Dios. No es así. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano, es todopoderoso, ¿verdad? En todo Dios se glorifica, en todo. Entonces, vemos que Dios siempre hace su voluntad. Y Dios usa a hombres y mujeres, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros estemos dispuestos. Quiere que nosotros estemos dispuestos a expandir su reino, predicar el Evangelio, a ser discípulos, estudiar las Escrituras. Dios te va a tocar cualquier corazón para que hagamos su voluntad. Pero para hacer su voluntad debemos conocer su voluntad. ¿Cómo? Sí, estudiando la palabra. Ahí conozco la voluntad. Después tener el deseo de hacerla, como lo hizo Esdras y lo hizo Nehemías. El mismo Señor también vino a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Los profetas, los apóstoles, los primeros creyentes, todos murieron haciendo la voluntad de Dios. Tú y yo, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos morir? ¿Haciendo nuestra voluntad o glorificando a Dios? Nehemías no sabía si llegaba a Jerusalén. Nehemías tenía el deseo, porque podía permitirle al rey ir, llevar los troncos, llevar todo, y no llegar a Jerusalén, y no edificar el muro. Pero Nehemías tenía el deseo de ir. ¿Se entiende? ¿Cuál es el deseo tuyo y cuál es mi deseo? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos morir haciendo la voluntad de Dios? Ya tenemos varios ejemplos y estamos viendo hoy en día también ejemplos de hermanos quemados, matados. ¿Por qué? ¿Porque eran malos? No, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban congregándose, mueren quemados. ¿Qué estaban haciendo esos hermanos? Haciendo la voluntad de Dios. Estaban congregados. Otros que están predicando el Evangelio en la calle y mueren, son matados. ¿Qué estaban haciendo esos hermanos? La voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Cuál es nuestra voluntad? Me tengo que cuidar yo. No, que vaya otro. ¿Cuál es la voluntad de nosotros? ¿Saben qué? Dios sabe. Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Y nosotros lo demostramos con nuestra actitud de qué es lo que tenemos en el corazón. Cuando lo hacemos o no hacemos. Así que bueno, que seamos conscientes, hermanos, que fuimos salvos para hacer la voluntad de Dios. Sí o sí Dios lo va a hacer. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos. Él se complace cuando nosotros tenemos el deseo. Quiero hacer como Nehemías. Quiero hacer. Hay un problema, yo voy. Yo soluciono el problema. Se están muriendo las personas en Durazno. Yo predico el Evangelio. ¿Se entiende? Se necesita discipular a los hermanos. Yo los discipulo, yo estudio.
Yo dejo de hacer mis tareas seculares, de trabajar, yo dejo de estar con mi familia, yo dejo, no importa. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Ese tiene que ser nuestro deseo. Y morir así, ¿verdad? No comenzar bien y terminar mal, sino así como comenzamos, terminar mejor. Vamos a ver. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra, por Nehemías, Señor, este hombre que tú has dejado para que podamos cada uno de nosotros ser esos líderes, que te traigamos gloria dependiendo de ti, hombres de oración, mujeres de oración, donde oramos no para nosotros, sino para glorificarte, para honrarte y para que el nombre de Dios sea conocido en esta ciudad de Durazno, en este mundo, para que nosotros podamos vivir en luz, para glorificarte en este mundo. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos ahora a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Padre, sabiendo que tú te complaces cuando nos esforzamos en hacer tu voluntad. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y estar con nosotros. Bueno, si Dios quiere, nos estaremos viendo el domingo. Seguiremos con Corintios, estudiando la palabra de Dios, también para recibir conocimiento, para hacerlo, para vivirlo. Que ese sea tu deseo, y mi deseo es glorificar a Dios, que así sea, ¿verdad? Muchas bendiciones, que pasen bien.